Mi nombre es José Mario Sale, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un analista político, connotado analista político peruano, en este momento en Colombia, haciendo una pasantía en la Universidad de Medellín. Él es magíster por el programa Erasmus en políticas públicas y candidato a doctor en Relaciones Internacionales. Estoy con el profesor Anthony Medina. Mi estimado Anthony, espero que te encuentres bien. ¿Qué tal, José Mario? Un gusto por estar en tu programa. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la coyuntura interna peruana y vamos a hacer o intentar hacer un análisis de proyección o lo que también llaman futurología con respecto a cuáles son los escenarios que se presentan con respecto a una situación que al parecer va a ser muy probable, y es que la señora Boluarte llega a terminar el periodo presidencial del año 2026 y por tanto eh, llegue a consolidarse en el poder, ¿no? Ya entró eh, para reemplazar, sustituir a Pedro Castillo, entró con la promesa de entregar el poder, pero al final decidió quedarse y está ahora en una posición eh, que creo que le ha costado, y no sé si es producto de su habilidad política o de los operadores que están detrás de ella, pero ha llegado a consolidar un cierto posicionamiento y que al parecer se deja a un lado los cuestionamientos con respecto a su legitimidad, ¿no? Podrá tener la legalidad, pero el gran cuestionamiento con respecto a Boluarte era sobre su legitimidad como gobernante. No sé en ese sentido Ujú. cuál es tu opinión. No, ciertamente el gobierno de Boluarte como el Congreso de la República están en su momento más bajo de deslegitimidad popular. Es decir, en este momento no hay ningún sector político que esté defendiendo a Boluarte. Boluarte no tiene partido político, a pesar de que ingresó con Pedro Castillo por el Partido Perú Libre. Boluarte ni es militante de Perú Libre, ni tiene el respaldo público del partido, ni de los congresistas del mismo, salvo votaciones muy coyunturales con respecto a ciertos proyectos de ley. Pero más allá de eso, Boluarte no tiene el respaldo de ningún tipo de bases sociales, sindicatos, organizaciones, partidos. Es decir, lo único que está sosteniendo en este momento a Boluarte es un sector de la tecnocracia limeña que ha apostado por su proyecto en respuesta a la oposición que sostuvieron al gobierno de Castillo. Los medios de comunicación, que por supuesto están recibiendo publicidad estatal, y las bancadas mayoritarias que la sostienen, digamos, evitando su vacancia, ¿no? Pero esa es, digamos, la coalición de gobierno que hoy día sostiene a Boluarte, ¿no? Y seguirá funcionando eh, mientras que en tanto y en cuanto pues esta mayoría cantante dentro del Congreso sienta que Boluarte le sigue siendo útil a sus fines, ¿no? Y cuando deje de serlo, pues probablemente eh, la vacará, ¿no? La vacará para ver a una opción mejor. Al menos esa era la hipótesis que yo tenía hasta la semana pasada, ¿no? Solamente que con el lamentable fallecimiento del congresista Nano Guerra García, las cosas pues cambian, ¿no? Y cambian porque el escenario que más o menos parecía que se avecinaba era de una eventual vacancia de Dina Boluarte, perdón, primero una censura o un retiro del primer presidente del Congreso, que daría como consecuencia a Nano Guerra asumiendo la presidencia del Congreso, ¿no? A lo cual seguiría una vacancia de Dina, tras lo cual, tras esta vacancia vendrían nuevas elecciones bueno, pues se elegiría a otra persona, ¿no? Eh, pero esto no parece, digamos, no parece ser un escenario que vaya a cumplirse en el corto plazo con el cambio que se ha generado tras el fallecimiento del congresista Guerra García, ya que
Él tiene digamos, el accesitario que está entrando, que es Fernando Rospigliosi, es una persona mucho menos de consenso y mucho más confrontacional para los diversos sectores políticos en comparación con el propio Guerra García, ¿no? Entonces, eh, este no es un escenario, digamos, probable, al menos en el corto plazo. Y la gran pregunta es, suponiendo de que Dina Boluarte termine su mandato, ¿hay futuro después de Dina? Existe un porcentaje del electorado peruano que votó por Castillo y que algunos analistas consideran que era un voto antisistema, ¿no? Un voto de rechazo, emocional, visceral, no lo sé. Eh, y hay otros que tienen una lectura distinta. Y por otro lado, también, al parecer, habría un ascenso de algunos discursos de derecha autoritarios. Eh, Ujú. ¿Cómo sería el futuro eh, luego de un gobierno de Dina Boluarte? ¿Cómo sería la correlación de fuerzas? A ver, esta es una pregunta compleja de resolver porque, claro, o sea, acá lo que tenemos es un sistema político que se niega a morir. Y esto yo lo he mencionado en varias ocasiones. El semiparlamentarismo en el Perú ha fracasado y nosotros tenemos que empezar desde ese punto de vista, creo yo. Este semiparlamentarismo es este modelo presidencialista que nosotros tenemos, pero atenuado con ciertos elementos del sistema parlamentario, que le permite al Congreso mecanismos de control político, como la censura a ministros, la vacancia presidencial, la cuestión de confianza a los gabinetes, que me parece que su función se ha distorsionado. Su función se ha distorsionado completamente de cara a la propia gobernabilidad del país. Es decir, en tanto y en cuanto tengamos siempre eh, presidentes débiles que ingresan sin mayoría parlamentaria, esto va a ocurrir siempre. Y esto va a ocurrir siempre entre quien entre, entre quien entre. Entre Pedro Castillo o entre Keiko Fujimori, si el presidente tiene una minoría parlamentaria que le da al Congreso la capacidad para poder decidir sobre su vacancia de acuerdo al capricho de la mayoría congresal, vamos a estar encerrados en una permanente inestabilidad política sin fin, ¿no? Y esto yo lo he dicho en varias ocasiones. No, este sistema tiene que, este sistema político tiene que cambiarse a una forma de presidencialismo sin elementos parlamentarios, ¿no? Lo que significa que tenemos que eliminar la censura a los gabinetes, la cuestión de confianza y, si es posible, también la vacancia presidencial, ¿no? Considero que para el momento actual que estamos viviendo ya no es una figura que sea eh, válida para dar gobernabilidad a nuestro país, o en todo caso que se establezcan muy bien los criterios por los cuales se aplican las normas relativas a la vacancia, o pasar a un sistema parlamentario, ¿no? En el cual el Congreso asume los costos políticos de las decisiones que toman ya gobernando. Entonces el presidente pasaría a convertirse en una figura decorativa. El presidente del Consejo de Ministros se convertiría en un auténtico primer ministro que tendría que ser electo por una coalición generada por las bancadas que obtengan la mayoría parlamentaria, ¿no? Y que se tenga que formar gobierno y que al final eh, sean los propios partidos políticos los que se hagan responsables de los actos que toman, ¿no? Digamos, en este es el parlamentarismo que nosotros estamos teniendo, se ha consolidado una dictadura congresal, eh, digamos, casi por walkover, ¿no? Porque al final formalmente el que toma las decisiones es el presidente de la República, pero el Congreso tiene la capacidad para poder imponerle la agenda de acuerdo a su propio criterio, ¿no? Y al no ser el Congreso el que formalmente gobierne, puede perfectamente imponer políticas públicas, promover políticas públicas, generar políticas públicas sin asumir los costos políticos de las decisiones que ellos toman. Es decir, es la zona de confort perfecta, ¿no? O sea, gobiernas, pero al mismo tiempo cuando ocurren algo malo, tú no te haces responsable por digamos, por las consecuencias de las decisiones que tú has tomado,
¿no? Es decir, con este sistema que nosotros tenemos con presidentes en minoría y bancadas mayoritarias con esta enorme cantidad de capacidades de control político, lo que tú tienes son presidentes débiles y congresistas irresponsables, ¿no? Entonces, este sistema ha fracasado. Este sistema ha fracasado y tiene que cambiar a alguno de los dos modelos que estoy mencionando, ¿no? O a un presidencialismo al 100% o a un parlamentarismo al 100%, ¿no? Pero yo no veo futuro para este sistema tal y como está planteado en este momento. Pero esto presupone una serie de cosas. Por ejemplo, presupone fortalecer los partidos políticos, presupone también la reforma política, presupone también cierta madurez política, como tú mencionabas, para la conformación de alianzas, ¿no? Cosa que yo lo veo bastante difícil. Y además, esto que acabas de mencionar no fue el presupuesto de la Comisión Tuesta y, digamos, de otros intentos por modificar el régimen político, ¿no? Y también, en cierta manera, marcando las grandes diferencias, yo sé, Anthony, que tú no eres como ellos, pero no es la misma cháchara, digamos, que suelen manejar los analistas políticos caviares, las instituciones, ¿no? Los partidos políticos. No sé, como tú A ver, a ver, a ver. sí. A ver, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Primero, con respecto al trabajo de la Comisión Tuesta, a mí me pareció un trabajo valioso, importante y que tiene que ser defendido. ¿Por qué? Porque la gente critica una reforma política que nunca llegó a ser implementada. Es decir, o sea, se implementó la paridad y alternancia, se aplicaron las PASO y más allá de eso, nada más. Y algo que se dijo muy claramente desde el momento en que se convocó a la Comisión de Reforma fue, estas reformas o se convocan todas al mismo tiempo, o digamos, o se aplican todas al mismo tiempo, o si no, lo que van a hacer es incluso debilitar al propio sistema, se van a contradecir entre sí mismas y se van a neutralizar, ¿no? Es decir, tú no puedes criticar una reforma que no ha sido implementada, ¿no? Ahora, esta reforma la convoca Vizcarra, ¿no? Y se hace también, yo lo considero como manotazos de ahogado de un sistema que se niega a morir, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero no necesitamos una reforma de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Esto perfectamente se puede hacer a través de reformas parciales del Congreso. Bueno, esto ha demostrado que esto no se va a lograr a través de reformas parciales del Congreso. O sea, esta coyuntura lo que está demostrando es, a ver, o sea, eh, por eso te digo, los congresistas están en la zona de confort perfecta, están en la zona de confort perfecta. Ellos no van a votar por reformas políticas que, que menoscaben su propio poder, ¿no? Es decir, este, esto yo ya no veo posible que esto se haga, digamos, a través de las vías normativas legales tradicionales en el marco de reformas parlamentarias, porque ya lo intentó Vizcarra y fracasó. Y esto no es culpa de la comisión Tuesta, porque fue una comisión consultiva, ¿no? Digamos, fue una comisión que generó un documento, ¿no? Y el documento se discutió y al final la gente, los congresistas votaron lo que quisieron, ¿no? O sea, acá lo que se demuestra es de que la única forma de poder implementar estas reformas es a través de una asamblea constituyente, ¿no? Eso yo lo tengo clarísimo, porque el Congreso no va a votar por reformas que menoscaben su propio poder o que en todo caso los vuelvan responsables de digamos, o sea, que les generen algún tipo de responsabilidad política llevándonos hacia un sistema parlamentario, ¿no? A mí me parecería también muy bien de repente implementar un sistema parlamentario en el Perú con un conjunto de reformas políticas que vayan con ellos, ¿no? Que tengamos 5 o 6 partidos políticos fuertes que se queden, que sean el vehículo digamos, que canalice las demandas sociales y que la gente vote por bancadas parlamentarias y que el primer ministro salga de ahí y que, bueno, y que todas las medidas de control político puedan utilizarse a través de eso, ¿no? A través de esa forma. Pero este sistema, repito, de presidentes débiles con congresistas, digamos, en una zona, repito, en una zona perfecta de confort, yo veo que es insostenible, ¿no? Siquiera una reforma elemental que ya es básica, ¿no? Las elecciones parlamentarias tienen que ser en la segunda vuelta.
Las elecciones parlamentarias tienen que ser en la segunda vuelta. Las elecciones parlamentarias ya no pueden ser en la primera vuelta, porque lo que tú generas es una enorme dispersión de partidos políticos eh, que no son proporcionales a los partidos que pasan a la segunda vuelta. Y eso y eso agrava las relaciones ejecutivo y legislativo. Si quieres mantenerte en este sistema en el que estamos, hagamos algo tan simple como una reforma para que en la segunda vuelta se voten también los congresistas, cosa que las bancadas parlamentarias son más proporcionales a los partidos que pasan a la segunda vuelta, cosa que así el presidente no tiene que negociar con 10 bancadas, sino de repente con 3, 4 o de repente 2 con suerte, ¿no? Pero, digamos, la reforma tiene que hacerse por algún lado, ¿no? La reforma tiene que hacerse por algún lado. Yo personalmente, mi posición es que este tipo de reformas no, ya perdimos la oportunidad de hacerlas por la vía tradicional a través del Congreso, porque ya lo intentó Vizcarra y fracasó rotundamente, ¿no? Y estamos en una situación, yo creo, de una crisis gravísima, ¿no? Que se va a continuar agravando con los años, porque la crisis económica nos va a seguir afectando, en particular esta mezcla de efectos del cambio climático con crisis económica y productiva internacional. Eh, y bueno, eh, aquí estamos en un modo sálvese quien pueda. Aquí estamos en un modo sálvese quien pueda que es bastante difícil, duro y apena mucho, ¿no? Da mucha pena la situación en la que estamos. Bien, y como última pregunta, Anthony, muchas gracias por darnos estos minutos. ¿Hay futuro después de Dina? Es la pregunta. ¿Hay futuro después de Dina? Si Dina supuestamente llegara a terminar su periodo como mandataria, eh, frente a la irrupción de los populismos de izquierda y de derecha. A ver, a mí no me gusta mucho utilizar el concepto populismo ni de izquierda ni de derecha, porque el concepto se ha vuelto tan amplio que hablar de populismo puede abarcar a casi cualquier persona. El propio Barack Obama ha dicho que es populista, ¿no? Populista se le ha dicho a Hugo Chávez, populista se le ha dicho a Trump, populista se le ha dicho a Alan García, populista se le ha dicho a Fujimori. Es decir, entonces, es como preguntarnos, ¿cómo se le puede llamar de la misma forma a los bienvenidos refugiados contra expulsemos a los refugiados en Europa o Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo lo que preferiría llamar, digamos, o definir es este conflicto que existe entre élites entre élites entre élites y mayorías, ¿no? Élites y pueblo, ¿no? Élites y pueblo, en donde la clase media, digamos, ocupa un lugar, digamos, un lugar que puede oscilar entre ambos, ¿no? Yo creo que el gran conflicto en países como el Perú no es izquierda-derecha, sino arriba-abajo, ¿no? Y depende de dónde te posicionas para defender el tipo de políticas que tú estás defendiendo, ¿no? Um, la gente que votó por Alberto Fujimori en 1990 eh, buscaba prácticamente lo mismo que la gente que votó por Alejandro Toledo en el 2011 o por Ollanta Humala perdón, por Alejandro Toledo en el 2001 o por Ollanta Humala en el 2011 o por Pedro Castillo en el 2016, ¿no? Digamos, es una demanda popular que cada cierto tiempo se manifiesta de la misma forma y que seguramente en el futuro volverá a manifestarse a través de otro candidato que lo sienta como suyo, que lo sienta como de raigambre popular. Y las élites y las clases medias que estén más asustadas buscarán pues a un candidato que represente una especie de dique, de contención contra ese desborde popular pues tan mal entendido y tan incomprendido, ¿no? Y a esto pues se le colocarán los viejos rótulos de siempre, ¿no?
el capitalismo contra el comunismo, el sistema contra el antisistema, en fin, se lo puede explicar en esos, digamos, en esos términos discursivos. Pero si nos preguntamos si hay futuro después de Dina, bueno, los actores políticos hoy día son muy diversos y nadie esperaba que tuviéramos el nuevo elenco que nosotros tenemos ahora. Es decir, si tú miras la composición del Congreso de hoy día, ¿cuántos de ellos son personas que hayan tenido algún tipo de experiencia política relevante? ¿No? Una gran parte de ellos son novatos, ¿no? Muchos de ellos incluso ingresaron casi para cubrir listas parlamentarias que no se pensaban que iban a ser cubiertas, especialmente tú lo ves del lado, por ejemplo, de Perú Libre, ¿no? Pero también lo has visto en Avanza País o en Renovación Popular, ¿no? Candidatos a la presidencia que simplemente se han desvinculado totalmente de sus bancadas, ¿no? Sino, por ejemplo, mira la bancada de Avanza País, en donde está la congresista Chirinos, el congresista Cabero, la congresista Tudela, digamos, qué conversación, qué conexión, qué coordinación tienen, por ejemplo, hoy día con Hernando de Soto. El señor de Soto está no ha habido, ¿no? Y la bancada de Avanza País tiene su vida propia, ¿no? Entonces, eh, los liderazgos que vayamos viendo, yo ya no creo que sean una cuestión. Igual que el señor López Aliaga, que ahora es alcalde, y, Claro, con la bancada de Renovación Popular, ¿no? y el López Aliaga se hace entrar. Fujimorismo también. A ver, yo creo que hay una mayor coordinación, digamos, eh, entre el Fujimorismo parlamentario con la señora Keiko, pero hay que también entender de que muchos de los congresistas que han entrado también efectivamente son novatos, o sea, muchos de ellos incluso han jugado en contra de los intereses de la propia Keiko, como ha sido el caso de los congresistas Hontay, ¿no? Más bien los viejos albertistas prácticamente han desaparecido. La señora Marta Chávez incluso ha mostrado sus discrepancias abiertas con la señora Keiko, ¿no? Es decir, es un elenco totalmente nuevo. Es un elenco totalmente nuevo, en donde yo creo que lo que va a primar en los próximos años. Y Perú Libre, Anthony. No, yo creo que Perú Libre está jugando sus descuentos. Perú Libre yo creo que es plenamente consciente de que luego de este periodo va a perder la inscripción y va a desaparecer. No, nadie va a volver a votar por Perú Libre para el año 2026. No, se presente quien se presente. Perú Libre ya es un partido cadáver, ¿no? Y todo bueno, lamentablemente por la falta de visión y de criterio del señor Cerrón para entender los asuntos políticos, ¿no? Para entender la diferencia, como decían algunos viejos marxistas, la diferencia entre la contradicción principal y el aspecto principal de la contradicción, ¿no? Para el señor Cerrón, eh, digamos, el objetivo supremo de la política es tumbarse a los caviares y como todo se supedita a ese objetivo, entonces estamos viendo pues cosas que ya son vergonzosas en materia de políticas públicas, ¿no? Si no veamos lo que está pasando con esta contrarreforma universitaria que le ha abierto la puerta pues a todas las universidades no licenciadas que hoy día están afectando los intereses de las universidades eh, digamos, que se han fajado, ¿no? Por un proyecto de calidad universitaria, ¿no? Lamentablemente, hoy día las universidades, tanto públicas como privadas, eh, que han apostado por un proyecto de calidad universitaria, están enfrentando ahora una competencia brutal de las universidades no licenciadas que hoy están regresando incluso a dictar clases virtuales, ¿no? O sea, y todo esto se hizo porque, bueno, porque los caviares son malos y hay que quitarles poder a los caviares y eso está muy bien, ¿no? Sin calcular de que eso traería los lamentables efectos que hoy estamos viendo, ¿no? Finalmente, un artículo que escribió Vladimir Cerrón, él mencionaba de que sí existe pues una coalición anticaviar, ¿no? Y él sí Ujú. menciona de un cierto populismo de izquierda y de derecha que coincide en esta política de erradicar a los caviares, ¿no? Aunque evidentemente
y tú citabas a los marxistas, ¿no? Evidentemente, creo que Cerrón no hace una lectura correcta acerca de lo que es pues, una revolución marxista. Si es que nosotros no estamos apoyando, evidentemente, una revolución marxista, pero bajo los presupuestos que el señor Cerrón elabora, hay un error. O sea, el señor Cerrón ni siquiera ha leído bien a Marx, digamos, no es pues no es Lenin, ¿no? Es una gran improvisación. De hecho, es grave que él en este artículo, que creo que tú también lo has podido leer, mencione que uno de los problemas que tuvo era que no habían cuadros suficientes y que fue muy ingenuo al confiar en los cuadros de la izquierda pituca limeña, ¿no? Así los trata él, ¿no? Ujú. A Entonces, ver, sí. sí, continúa, por favor, No, no, para no. Quería poder. saber justamente a propósito de eso tu opinión para ir también para ir terminando. Mira, mira, en política no existen vacíos, ¿correcto? En política no existen vacíos. En política si no ganas por goleada, ganas por walkover, ¿no? Entonces, Perú Libre es un partido precario que apostó por pasar a la, digamos, por pasar a la primera vuelta sacando un 5 o 10% y dejar una cantidad mínima de congresistas. Jamás apostaron, digamos, por una victoria real de Pedro Castillo. Y lo que ello, y digamos, y el cálculo inicial era, digamos, estar en su zona de confort y poder lograr, digamos, ciertas gollerías parlamentarias desde una bancada minoritaria y seguramente muy radical, ¿no? Como dicen en Argentina, tener un buen espacio para trosquear, ¿no? Es que es un verbo que a mí me gusta mucho, tener un buen espacio para trosquear. Cuando tuvieron que asumir los costos políticos de ser gobierno, lo primero que se dieron cuenta era que no tenían gente preparada para trabajar. Y esto ya no es una novedad, sino que es algo que lo vemos, digamos, ya casi desde la transición, ¿no? Eh, Pero ahí está el error, eh, creo, Anthony. Porque, por ejemplo, Lenin, cuando implementa la NEP, ujú, él es consciente de que no tiene cuadros y cuenta ujú, con técnicos que no provenían del movimiento obrero ni eran proletarios. Es decir, ujú, él lo reconoce. Cerrón no. O sea, Cerrón sostiene de que solamente los que son cobrizos, incluso creo que ya está utilizando un lenguaje muy similar al de el al señor de Antauro. Antauro Ribotril Humala, ¿no? Entonces, pareciera que él también está ahora con la idea de la superioridad cultural, étnica, racial, cobriza, y que hay que reemplazar pues a los caviares pitucos limeños por los cobrizos que a veces, creo que el elemento cobrizo es un elemento, digamos, irrelevante al momento de hacer política, porque lo importante es tener las capacidades, ¿no? O sea, tener las capacidades Claro. políticas y la idoneidad técnica, ¿no? Sí, digamos, eso siempre, digamos, para el señor Cerrón, por supuesto, repito, en la zona de confort en la que él se encuentra, para él es más fácil decir que hacer cualquier cosa porque él ya no es gobierno, ¿no? Él ya no forma parte de la coalición de gobierno, ¿no? Es decir, una de las razones por las cuales Ollanta Humala, Pedro Castillo, colocan a gente proveniente de las carteras de partidos, de grupos liberales, por la cual ratifican a Julio Velarde, por la cual llaman a gente del empresariado, o por la cual llaman a gente, o el propio PPK, por ejemplo, digamos, ¿cuánta gente que entró a trabajar con PPK en los ministerios era alguien, digamos, que viniera del partido Peruanos por el Cambio, o al menos del pasado de Perú Posible? Casi nadie, ¿no? Es decir, hoy día es tan poco atractivo militar en un partido político que la gente ministeriable hoy día simplemente prefiere esperar a que la llamen, ¿no? Simplemente dice, bueno, haz una buena carrera profesional y espera a que te llamen como quien te llaman a un trabajo, ¿no? Como quien te llaman a gerenciar una empresa, ¿no? Lamentablemente esa es una forma que ya se ha institucionalizado en la política peruana debido pues a la crisis absoluta de los partidos, ¿no? Por eso, cuando hablan, pues,
de estos complots comunistas, chavistas, ¿no? Por ejemplo, las casas del Alba, ¿no? Yo me acuerdo que en la época del segundo gobierno de Alan García, siempre que había un conflicto social, se hablaba pues de las casas del Alba, de los funcionarios de Chávez, y parecía pues que efectivamente hubiera pues funcionarios del Partido Nacionalista operando en todo el Perú. Al final, el gobierno de Ollanta Humala te demostró que esa narrativa fue mentira, porque si hubiera habido tantos chavistas en el Perú, ¿por qué nunca entraron a gobernar? Sí, en realidad ¿No? ¿Por qué nunca entraron lo a que los ministerios? existía, lo que existía era dinero de Brasil y que iba directamente a Ollanta, ¿no? O sea, no, no pasaba, digamos, por lo que podríamos llamar Claro, o sea, los armadores. podía decir que se iban a las carteras de Nadine en todo caso, ¿no? Pero más allá de eso, pues, o sea, ¿dónde estaban pues esos ejércitos humanos de operadores, brokers, grandes, no, o sea, por ejemplo, en diplomacia, ¿no? O sea, Castillo colocó como primer canciller a Héctor Béjar, que fue una persona que yo lo tengo mucho respeto. Béjar fue mi profesor en San Marcos, pero, a ver, o sea, Béjar fue un experto en temas de política social, en temas de estudios de pobreza. ¿Qué tenía que ver él con relaciones exteriores, no? O sea, en todo caso, él hubiera ido para el BIRIS. Llamó, sí, a buenos diplomáticos como Óscar Maurto, a Manuel Rodríguez Cuadros, pero no porque pertenecieran a Perú Libre, sino porque eran los que él recordaba de su época de militante de Perú Posible, ¿no? Al final, Castillo, digamos, terminó haciendo un gobierno que, que en parte también terminó por alienar a sus propias bases de Perú Libre, porque, a ver, o sea, lamentablemente, pues hoy día los criterios de contratación pública te exigen un conjunto de elementos como tener un título profesional, tener un conjunto de grados académicos, tener experiencia laboral, pues que muchos de los cuadros de Perú Libre no tenían, ¿no? Entonces, eso ha cambiado, ¿no? O sea, el Estado ha cambiado. Seguramente para algunos esto es algo malo, para otros es algo bueno, depende del punto de vista en que tú lo veas. Pero hoy día, ciertamente, el perfil de la gente que hoy día hace política y que se vincula a los partidos es pues bastante menos, digamos, menos capacitado que el de la gente que se dedica exclusivamente a hacer una vida exclusivamente profesional, ¿no? Entonces, eh, esto es problemático para la propia política, ¿no? Esto es problemático para la propia política y bueno, es lo que tenemos. Porque lo que viene después de eso es la antipolítica. Y eso, la Es que, política es es, que, digamos, los totalitarismos, ¿no? O sea, es que, no se puede excluir la política de la sociedad, ¿no? O sea, por más que quieran proponer pues un gobierno de reyes filósofos, ¿no? O un gobierno, no sé, pues como proponía Comte, ¿no? Un gobierno de técnicos, ¿no? Eso no se va a realizar. Quien proponga eso está proponiendo un modelo autoritario, ¿no? Dictatorial, ¿no? mira, yo creo que hoy día lo que más une a los peruanos es el odio y el rechazo que la defensa de algo, ¿no? O sea, y eso tú lo ves claramente en las últimas elecciones, incluso en los votos de primera vuelta, ¿no? O sea, las campañas, digamos, más propositivas en términos de proposición de políticas públicas fueron las que sacaron menos votos y las propuestas, digamos, más confrontacionales, anti otro sector fueron las que sacaron más puntaje, ¿no? Y al final lo que tuvimos en la segunda vuelta del 2021 fue eh, una segunda vuelta entre anti-fujimorismo y ya ni siquiera diría anticomunismo, ¿no? Porque esto iba más allá de una cuestión ideológica, ¿no? Yo te diría que esto ya era una cuestión ya de racismo y clasismo puro, ¿no? Ya era una cuestión antipueblo, ¿no? Entonces, el antifujimorismo logró, digamos, coaligar a sectores diversos, ¿no? Que efectivamente decidieron no votar por Keiko, pero que también decidieron votar por una propuesta que se identificaba con sectores populares, como repito, como ocurrió con Alberto Fujimori en el 90, como Toledo en el 2011, como Toledo en el 2001, como Ollanta en el 2011 y como Castillo en el 2016, ¿no? Digamos, ese voto siempre va a estar ahí.
¿no? Ese voto siempre va a estar ahí, ¿no? Independientemente de que sea Castillo o no sea Castillo, o sea, vendrá otro y pasará lo mismo, ¿no? O sea, porque ese voto popular siempre va a estar ahí, en tanto y en cuanto, digamos, sienta que debe manifestar sus votos a través del régimen democrático, ¿no? Mientras siga apuntalando al régimen democrático y mientras siga considerando, digamos, la viabilidad del Perú como un Estado-nación, ese voto siempre va a estar ahí, ¿no? Y lo que se tendría que buscar es un nuevo tipo de pacto o de contrato social que acepte esta nueva convivencia entre élites y pueblo. Y acá los que tienen, digamos, la voz definitiva son, digamos, las clases medias precarias y los informales, ¿no? Que son ese gran sector que está al medio y que termina definiendo el fiel de la balanza, ¿no? Me has hecho acordar, y con esto cerramos, esta canción de Rocío Dúrcal, Costumbres, que evidentemente la gente de nuestra edad seguramente ya no escucha. eh, Esa parte donde dice, y es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, ¿no? Ujú. Pareciera que no la costumbre, sino el odio, termina siendo Sí, más fuerte que sí. el amor y un factor más aglutinante en determinados proyectos. Y esto es algo que debería preocuparnos más allá de las tiendas políticas, ¿no? Porque no se puede construir un país con un discurso de odio, ¿no? Eh, Creo que Mira, rompe los lazos de solidaridad, rompe la convivencia cívica, no, no es una buena idea, ¿no? sí, sí, o sea, es decir, lamentablemente, o sea, acá hay que decirlo claramente, quienes han apelado al discurso del odio con más fuerza y más firmeza, pues ha sido la candidata, la señora Keiko Fujimori, ¿no? Vendiendo un discurso de odio, ¿no? Irónicamente con un doble discurso, ¿no? Porque al mismo tiempo dice que ellos llaman a votar sin odio, ¿no? Ellos llaman a votar sin odio, pero son los primeros que insultan y que critican a las personas que votan diferente, acusándolas de terroristas para abajo, ¿no? Yo creo que así no podemos construir país y es sintomático que hayamos tenido ya esta visión de esta discusión sobre la República del Sur, el separatismo del sur, o la idea de que Lima debe separarse del resto del Perú. Es decir, o sea, ya incluso ya estamos discutiendo digamos, aquello que ya debería unirnos como peruanos, ¿no? O sea, acá hasta el tema de la camiseta de la selección se ha visto, eh, digamos, vinculada, ¿no? Dicen, no, claro, la camiseta de la selección no es un símbolo patrio. Bueno, en el Perú sí, al parecer, ¿no? En el Perú sí, ¿no? Entonces, Ahí te diría el Diego, la camiseta no se mancha. la camiseta no se mancha, ¿no? O sea, eh, La política no tiene por entonces, qué manchar la camiseta, ¿no? En realidad. claro, o sea, o sea, en un contexto tan polarizado como el que nosotros tenemos, que los futbolistas de la selección llamen a votar por una candidata en lugar del otro, a mí me parece pues nefasto, ¿no? Nefasto, porque Eran lindos los fujimoristas cuando hacían, ¿tú te acuerdas cuando hicieron el thriller? La canción de Michael Jackson y Carlos Raffo estaba claro, bailando. sí, Esa era la época, digamos, de la alegría, ¿no? sí, no, claro, es que Carlos Raffo era un tipo muy ameno, era un showman. Yo me acuerdo que él tenía, tenía un programa en la noche de Barranco que él conducía y era muy divertido, ¿no? Y bueno, y pues él era un albertista leal, ¿no? Y se terminó peleando con Keiko, ¿no? En fin, pero esa es otra historia. Bien. Este, Mi o estimado, sea, sí. sí, sí, no, solamente para terminar, yo creo que acá tenemos que buscar alguna forma de reconciliarnos, tenemos que buscar alguna forma de reconciliarnos como sociedad. Hay que pedirles a los Eh, fujimoristas que vuelvan a hacer sus coreografías, ¿no? O sea, que vuelva esa alegría, ¿no? yo creo que hoy día la política se ha vuelto algo muy triste, ¿no? O sea, ¿Qué deberían bailar ahora los fujimoristas, Anthony? no sé, pues, ¿qué está de moda ahora? Sopa de caracol, no lo sé, no lo sé. Este, pero, pero,
pero yo creo que sí necesitamos gestos de unión, ¿no? Hoy día ya la política ya dejó de ser algo divertido, ¿no? Ya dejó de ser algo que dé risa, que genere memes, ¿no? Ahora es algo que separa familias, separa amigos, separa colegas, pareciera que no tenemos nada en común, pareciera que no tenemos nada en común, ¿no? O sea, mucha gente no estará de acuerdo de repente con la visión que yo pueda tener con respecto a lo que pasa, pero como mínimo deberíamos estar de acuerdo en que tenemos que reconciliarnos, La ¿no? primera Porque ni década, siquiera en eso, la no, primera porque, década de este siglo fue una década muy feliz. Tuvimos el avión parrandero, tuvimos el patadón de Alan a Lora. O sea, fue una época de mucha alegría. Las imitaciones de JB con Carlos Álvarez, de Lian era una etapa divertida, una era una etapa etapa divertida. divertida Hoy día, y de importante crecimiento económico. Ojo, sí, sí, hoy día, sí, además, hoy día tenemos crisis, tenemos cambio climático, tenemos una guerra en Ucrania con la cual no tenemos nosotros nada que ver, pero que al parecer, tenemos pues nosotros, al fondo y sitio, ¿no? sí, pero ¿a quién le da risa eso, pues? Entonces, Habría que eso hacer una sería. investigación, ¿no? Hay una relación entre la irrupción de estos programas tipo Al Fondo y Sitio y la crisis de la política peruana, ¿no? Pareciera que cuanto más éxito tienen y más rating tienen, hay más crisis y se agudiza la crisis de la política, ¿no? Este, O sea, pero también han dicho, pues, que al fondo y sitio es parte del adoctrinamiento caviar, entonces ellos también son responsables de la crisis que estamos viviendo. pero la Charito, pues, es Rosa Luxemburgo. Mi Claro. querido, mi querido Anthony, te mando un fuerte abrazo. Espero que las cosas anden bien por Colombia y esperemos tenerte pronto cerca.